La tabla de sesiones se puede consultar desde muchísimas posiciones distintas a través de la interfaz gráfica y a través de la línea de comandos. La interfaz gráfica la muestra más bonita, la línea de comandos nos muestra más información. Get System Session Status nos dice cuántas tablas de sesiones tenemos establecidas en cada uno de los BDOMs que tenemos definidos en este FortiGate. Get System Session List nos muestra una lista de todas las sesiones en la tabla de sesiones. Protocolos, tiempo de expiración de esta sesión, dirección IP de origen, puerto de origen, dirección IP de destino, puerto de destino, source NAT si se estuviera aplicando o destination NAT si se estuviera aplicando. En este caso, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, fíjense, en este momento nos mostró que había 11 sesiones, pero cuando se ejecutó la lista, en realidad estamos viendo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estas vistas que ustedes tienen en este momento muestran una foto de lo que pasó cuando se ejecutó este comando. Acá podemos ver 11 sesiones en este momento, un segundo después listamos y tenemos 18. Eso es totalmente posible. Y hasta acá, la verdad, no hay demasiada información interesante. El paquete pasó de tal origen a tal destino y no mucho más que eso. La verdadera información y la información jugosa la vamos a tener cuando hacemos Diagnose Sys Session List. Todo esto que tienen en pantalla corresponde a una única sesión. Todo esto que ustedes tienen en pantalla es una única entrada en la tabla de sesiones. Como ustedes pueden ver, en la tabla de sesiones tenemos un montón de información. La entrada en la tabla de sesiones arranca con el Session Info, 2 puntos. Esta línea se va a repetir una por cada sesión que tengamos. Y hacia abajo nos vamos a encontrar con todos los atributos de esta sesión. Atributos que tenemos que tener en cuenta. Protocolo. Estamos hablando, en este caso, protocolo 6. Estamos hablando de protocolo TCP. Estado 11. Ya vamos a hablar del... Bueno, no lo vamos a hablar en este curso, eso está visto en otro firewall. Pero básicamente el estado del protocolo, como esto es un protocolo TCP, tiene un estado en el sentido original y un estado en el sentido de respuesta. El primer byte referencia al sentido original y el segundo byte al sentido de respuesta. Tiempo de expiración, por default para TCP son 3.600 segundos. De estos 3.600 segundos nos quedan 3.599 para que esta sesión expire. Cuando pase el próximo paquete de esta sesión, el tiempo de expiración va a ser reseteado nuevamente a 3.600. Estado. Pero no es el proto state, no es el estado del protocolo, es el estado de la sesión. Importantísimo. Esto sí lo tienen que tener presente siempre. Estamos registrando lo que pasa con esta sesión. May dirty. Esto es un única, acá es may _dirty. Lo que significa es que esta sesión se puede ensuciar. Ya vamos a ver de qué se trata. NDR. Está siendo procesado por algún perfil de seguridad. Por el antivirus, por el web filter o por lo que sea. NPU. Está siendo acelerado por un Network Processor Unit. El F00 no recuerdo de qué se trata. Y el APP valid significa hemos detectado
una aplicación en particular y es válida. A priori todavía no sabemos qué aplicación hemos detectado. Todavía no tenemos idea cuál es la aplicación. Nosotros, las personas que estamos leyendo la pantalla, sí sabemos que FortiGate sabe que la aplicación es válida. En todo este recuadro que está acá, tenemos este paquete está en estado donde se está recibiendo la respuesta, ¿sí? El paquete original va desde la interfaz ID número 7 hacia la interfaz ID 31. Y en el sentido original, desde el cliente hacia el server, está utilizando el gateway 10.1.0254. En el sentido reverso, en el sentido de respuesta, está utilizando el gateway 10.9.31.117. Es acá donde se ve que en el sentido inverso tenemos otra tabla de ruteos. En el sentido inverso, el paquete debería entrar por la interfaz 31 y salir por la interfaz número 7. Como vemos, hay simetría en dónde entra y dónde sale la interfaz en un sentido y dónde entra y dónde sale la interfaz en el otro sentido. Vemos que tenemos source NAT activo y vemos también cómo se está produciendo el destination NAT. ¿Sí? Toda la información acerca de el funcionamiento a nivel de IP. Este paquete o esta sesión está siendo procesada por la política de firewall, cuyo ID es el número 1. Recuerden la clase del día jueves, donde veíamos la tabla de políticas de firewall. Y finalmente nos está diciendo que también está siendo procesada por la regla de SD-WAN número 1 y que está saliendo por la interfaz miembro que está primera en el orden de secuencia. Recuerden que las interfaces tienen un orden de definición y un orden de uso. A veces el orden de uso coincide con la definición y a veces el orden de uso coincide con la mejor calidad, ¿sí? Lo que se nos está diciendo esto es justamente eso. Está siendo procesado con la regla de SD-WAN número 1 y que está utilizando la primera interfaz en la secuencia. Y después hay un montón de información por la que por ahora no le vamos a prestar atención. Las sesiones que están marcadas como Made Dirty son dos posibles sesiones. Las sesiones nuevas que tienen que reevaluar las tablas de rutas que tienen que reevaluarse, o las sesiones, son las sesiones nuevas del firewall, o son las sesiones que van a sufrir alguna modificación en el ruteo debido a la propia operatoria del SD-WAN. En definitiva, las sesiones Made Dirty son sesiones que son insertadas en la tabla de sesiones, pero que pueden requerir reevaluar las tablas de rutas. Si una sesión es marcada como Made Dirty y tiene, o mejor dicho, sufre un cambio en el gateway de salida o en el gateway de entrada, esa sesión se va a marcar como sucia. Y si una sesión se marca como sucia, significa que tiene que ser reevaluada por toda la protección del firewall. ¿Sí? Entonces, una sesión marcada como Made Dirty es una sesión que puede ser modificada durante el tiempo de vida de esta sesión, ya sea porque va a pasar
va a sufrir un cambio en su ruteo porque la interfaz del SD-WAN se puede caer, o también podría ser porque forma parte de un clúster de firewalls y en vez de ser procesada por este firewall, podría ser procesado por el otro firewall. Cada dirección va a tener puede tener un estado distinto de suciedad. Uno puede pedir, el firewall puede requerir la reevaluación de la seguridad en una dirección y no en la otra o en ambas. Sí, Andrés, decime. Consulta, Rodrigo. A ver si no entendí mal. En el tráfico SD-WAN, casi el 99,5% es potencialmente Made Dirty. ¿Entiendo bien? Porque Correcto, según lo que, a ver, entendiste bien. según métricas de, no sé, se degrada un enlace o un enlace empezó a saturarse y el otro no, y eso te puede cambiar muy dinámicamente. Correcto. Ok, Es exactamente así, tal cual vos lo decís. Ahora, hay reglas de SD-WAN y reglas de SD-WAN. Hay sesiones que van a pasar por reglas de SD-WAN que vos nunca vas a querer que se ensucien. Por ejemplo, las sesiones de SD-WAN que van hacia Internet, que vos balanceas la salida a Internet. Vos no podés, por default, cuando vos tenés un proveedor de Internet tenés más de un proveedor de Internet que te asigna un segmento IP por cada proveedor de Internet, vos no podés admitir sesiones que se puedan ensuciar. Porque vos a las sesiones TCP al menos establecidas a través de un proveedor de Internet, vos no podés migrarlas al otro proveedor de Internet. O mejor dicho, sí, podés migrarlas, pero lo cierto es que cuando el servidor de destino vea una dirección, vea un paquete de una dirección IP distinta a la que venía manejando, para la cual antes no vio un paquete SYN, lo va a descartar. De hecho, va a mandar un reset a ese paquete. Entonces, ese reset va a llegar a tu estación de trabajo y tu estación de trabajo va a reiniciar la sesión. Entonces, es cierto, muchas de las sesiones de SD-WAN van a ser made dirty. Muchas otras no lo van a poder ser, específicamente aquellas que vos no querés balancear y aquellas que vayan a Internet cuando vos tenés un segmento IP distinto en cada service provider. ¿Se entendió? bastante, sí. Ok. Bueno, que una sesión se marque como sucia implica que el firewall tenga que reevaluar todas las condiciones de seguridad y eso puede causar que la CPU tenga un muy alto uso en un momento determinado. Entonces es muy común ver que el uso de CPU tiene picos en los momentos en que hay migraciones masivas de sesiones de una interfaz a otra interfaz miembro. Ustedes pueden modificar el comportamiento de esa reevaluación, presuponiendo que todas las sesiones que ya están establecidas, cuando sean migradas, van a seguir siendo igual de buenas que antes, o ustedes pueden desconfiar de todas las sesiones y decir, quiero reevaluar todas. ¿Sí? Ustedes van a elegir qué camino van a seguir. Y de nuevo, no hay ni bueno ni malo, todo depende del nivel de paranoia que ustedes puedan tener dentro de la organización. Las sesiones dirty
van a pasar primero por un estadio de sesión ensuciable con una determinada combinación de gateways, con una determinada combinación de interfaz de entrada e interfaz de salida en el sentido original y de interfaz de entrada e interfaz de salida en el sentido reverso. Cuando la sesión se ensucia, automáticamente se limpian los gateways, se vuelve a hacer una reevaluación se hace una búsqueda de rutas nueva, se encuentra una nueva combinación de gateway origen, gateway destino, que puede desencadenar en una nueva combinación de interfaces de entrada e interfaces de salida. Acá queda muy claro que el paquete venía entrando por la interfaz 7 y salía por la 19, y que la respuesta entraba por la 19 y salía por la 7. El vínculo de la interfaz 19 se cayó, se reevalúa la tabla de rutas, se encuentra una ruta nueva y dice, en vez de salir por la interfaz 19, empiezo a salir por la 20. Entonces, la interfaz de entrada es la misma, la LAN, obviamente, pero la interfaz de salida es otra interfaz miembro. Por el contrario, la interfaz de entrada en la respuesta vuelve a ser la nueva interfaz de salida del tráfico original, y la interfaz de salida de respuesta vuelve a ser la interfaz de entrada del tráfico original. La interfaz miembro que procesaba era la que estaba tercera en la secuencia, la interfaz que procesa ahora es la que está cuarta en la secuencia. La interfaz que antes estaba made dirty pasó a estar sucia, se reevalúan las condiciones de salida y finalmente se vuelve a marcar como que es posible ser ensuciada. ¿Se entendió? ¿El proceso al menos? Sí. Bien. Pueden darse situaciones donde ustedes pueden querer forzar que las sesiones siempre utilicen la misma interfaz, por más que la interfaz se degrade. Por ejemplo, un backup. Ustedes no quieren que una vez que se inició, pase a través de otro vínculo. Eso puede producir un error de, no sé, de CRC en el backup, y no quieren que eso se produzca. Más allá que la herramienta de backup tenga cómo recuperar errores y todo eso, ustedes no quieren que lo hagan. Lo que pueden hacer es habilitar la pegajosidad de las rutas o de las sesiones en las interfaces. Honestamente, yo no lo he visto en ningún caso, ninguno de mis clientes lo ha necesitado en algún momento. Activar la pegajosidad en las interfaces lo que va a hacer básicamente es que la sesión no se puede ensuciar. Cada vez que ustedes activan la pegajosidad de las interfaces, se agrega un flag nuevo a la sesión que es el road preserve. Así que por más que la sesión se pueda ensuciar, nunca se ensucia. Nunca es marcada como dirty por más que haya problemas o cambios en la tabla de ruteo. Un problema sumamente importante se produce, como les comentaba recién, cuando un paquete que sale a través de una interfaz miembro sufre un NAT en la dirección IP source. Como les decía antes, cuando las conexiones están saliendo hacia Internet, donde ustedes, digamos que por default, hacen source NAT utilizando la interfaz de salida del paquete, dado que esa dirección IP de origen, si cambia, la sesión se cae, porque ya lo hemos dicho antes, si el servidor recibe una sesión, un paquete con una dirección IP nueva para la cual nunca vio un paquete SYN, esa sesión va a ser descartada y el firewall lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Por default, esas sesiones no se ensucian. Si por alguna razón ustedes habilitaron la posibilidad que esas sesiones se ensucien,
Eso se hace mediante la configuración que vemos en pantalla. Lo que podría pasar es que cuando se produzca la reevaluación de la tabla de rutas, la nueva ruta va a decidir que ese paquete sale por otra interfaz. Al salir por otra interfaz, automáticamente va a cambiar la dirección IP con la cual se hace el NAT. Y recuerden que en la tabla de sesiones, teníamos todos los source NAT y destination NAT que se aplicaban a esta sesión. En cuanto el paquete intente salir por el firewall y el firewall vea que la dirección IP con la cual se va a hacer el source NAT no coincide con la dirección IP que estaba en la tabla de sesiones, el propio paquete lo va a descartar. El estado de esta sesión no es el mismo que el estado que tenemos grabado ni el estado que esperamos. Entonces el paquete se descarta. La solución para ese problema sería que ustedes definan una IP pool. Ya hemos visto que se puede hacer NAT con IP pools, uno a uno, uno a muchos, overload y esas cosas que vimos el viernes pasado, utilizando siempre el mismo IP pool. En las conexiones a Internet, esto es solamente posible si ustedes, Grupo Petersen, son propietarios de sus propias direcciones IPv4 para cada sucursal. Porque de esa forma ustedes podrían asegurarse que siempre el service provider les va a dar las mismas direcciones IP a cada una de las sucursales. En el caso de una red SD-WAN interna de una sucursal a otra sucursal, no es problema. Ustedes pueden elegir el IP pool como se les ocurra. Y en ese caso, sí podría pasar que una sesión TCP vaya por un camino y cuando ese camino se caiga, la sesión se ensucie, pase a través del otro camino y la sesión TCP siga estando activa, aunque están aplicando el source NAT en ese paquete de salida. Existe también el concepto de sesiones auxiliares. ¿Para qué sirve una sesión auxiliar? Voy a explicarlo lo más fácilmente posible. Para llegar desde esta sucursal a esta sucursal, tengo dos caminos posibles. A través del camino puerto 1 y a través del camino puerto 2. Imagínense un paquete que sale desde la PC1 hacia la PC2. El firewall de este lado decide que el mejor camino es a través de puerto 1. Ese paquete llega a la estación de trabajo PC2. PC2 le va a responder, el firewall, probablemente, el firewall seguramente va a decidir que el mejor camino es a través de puerto 1. Y hasta acá todos contentos. Ahora, en algún momento, entre que este paquete llegó al FortiGate 2 y fue procesada por la PC2, esta interfaz se cae. No está más disponible. Se cayó la VPN. Se cayó el service provider entero. Entonces, en ese momento, el FortiGate de este lado va a decidir que el mejor camino es para ir por acá. Recuerden que en la tabla de sesiones sabíamos exactamente por qué interfaz salía el paquete en el sentido original
y por qué interfaz entraba el paquete en el sentido de respuesta. El paquete en el sentido de salida salió por la interfaz 31, por la interfaz puerto 1. Pero en el sentido de respuesta, en vez de estar entrando por la interfaz 31, está entrando por la interfaz 32. Claramente, este paquete va a ser rechazado por el firewall. Y es lógico, es un firewall. Entonces, el concepto de sesión auxiliar lo que va a hacer es que dentro de este FortiGate se agregue una sesión que diga el tráfico original sale por el puerto 1 y tiene que volver a entrar por el puerto 1 y se va a agregar adicionalmente una sesión auxiliar que dice esta misma sesión puede salir por el puerto 2 y puede volver a entrar por el puerto 2. Entonces, cuando el FortiGate reciba el paquete de respuesta por la interfaz que no corresponde, va a ser una sesión válida y por ende la va a dejar pasar. La sesión auxiliar se habilita con este comando y cada vez que se agrega una sesión auxiliar nueva, vamos a ver un mensaje de este tipo cuando hacemos el Diagnose Debug Flow. ¿Cómo se ve en la tabla de sesiones? En la tabla de sesiones se ve que se agrega otra entrada o mejor dicho, se agregan nuevas características a la sesión preestablecida donde nos dice que existe una sesión auxiliar que está considerada que puede entrar utilizando otra combinación de interfaces. Entonces, esto se refleja a tener una sesión original y tener una sesión auxiliar con toda esta misma información, pero que puede tener otro camino de entrada y otro camino de salida. Finalmente, recuerden que para que todos los paquetes que van a ser procesados o que son procesados por una regla de SD-WAN, para que puedan salir del firewall, requieren una regla de firewall. Lo que está en el corazoncito de FortiGate es un firewall. Necesitamos una regla de firewall. Entonces, lo más fácil es hacer una política de firewall que diga todo lo que entra por esta interfaz y sale o vaya a salir por la zona de SD-WAN que corresponda, lo permito. Y de esa forma van a poder permitir que el firewall deje pasar a través de él todo el tráfico. Si no existe una regla de este estilo, cuando hagamos el diagnose, primero, el paquete no va a pasar, no vamos a tener aplicación, y cuando ustedes hagan un diagnose debug flow, va a decir que fue denegado por política implícita, por política cero. Y se van a dar cuenta que justamente no tienen una política de firewall. Como les decía recién, cada vez que hoy cada vez que una sesión se ensucia, puede ser reevaluada. Ese puede ser reevaluada, se va a realizar esa reevaluación, se va a hacer de acuerdo a la configuración.
Por default, ya vengo, Andrés. Por default, se van a chequear todas las sesiones. Esto significa para las N-cientas, las N-miles de sesiones que ustedes tengan establecidas, se van a reevaluar todas las políticas de firewall. O ustedes pueden decidir, solamente vamos a reevaluar las sesiones que se establezcan a partir de ahora. Esto sería como decir, ¿confiamos en lo viejo o no confiamos en nada? Esta configuración se puede hacer a nivel de sistema completo, a nivel de BIDOM, o se puede hacer política de firewall por política de firewall. De esta forma, ustedes podrían decidir reevaluar las sesiones que van contra el servidor SQL Server y no reevaluar las sesiones que van contra, no sé, el DNS, por ejemplo. Y de esta forma podrían tener un buen balance de seguridad de contenidos y de performance. Ahora sí, Andrés, decime. La opción que vos habías mencionado en el slide anterior de que te permita la sesión auxiliar. Desde el momento que vas a empezar SD-WAN tenés que habilitarlo, no te queda otra. Si no, La sesión cualquier cambio que auxiliar, haga, si no cualquier cambio que haga sí. te va a dropear el paquete y te va a resetear la sesión. Si vos ¿Entendí querés, bien? si vos querés aceptar ese comportamiento, sí, por default tenés que habilitarlo, correcto. No, está bien, pero digamos, si vos estableces una sesión SD-WAN contra sucursal X, la que sea, con dos vínculos, si en algún momento te cambia el paquete, te vuelve por el otro vínculo, por el motivo que sea, se cayó o se degradó o lo que sea. Si vos no tenés la sesión auxiliar habilitada, ese paquete se dropea. Correcto, es cierto, tal cual. O sea que desde el momento que habilitaste SD-WAN tenés que habilitar la sesión auxiliar. Insisto, si es un comportamiento que ustedes quieren permitir, sí. Respecto a eso, Rodrigo, si esto, porque es muy fino esto, ¿no? De perder sesiones cuando, a ver, los tiempos de convergencia de SD-WAN, entonces son ¿cuánto? Para poder tener este ajuste tan fino de una sesión, el timeout de una sesión normalmente son 5 segundos, son una cosa así. No, es que esto no hace al timeout de la sesión. De hecho, ya lo viste en la configuración, el timeout por default de una sesión TCP es de 3600 segundos. Estamos hablando de una hora. Ese es el valor por default. Ustedes después lo pueden ajustar. ¿Lo querés poner en 5 segundos? Lo pones en 5 segundos. No hay problema. ¿Cuánto es el timeout por default de una sesión SSH? No tengo idea. Lo que configuren en el server. Si vos en el server pusiste un timeout de 1 segundo y en el FortiGate pusiste un timeout de 3600 segundos, claramente si vos no agregás tecla, vía tecla en el SSH, el servidor SSH te va a terminar la sesión, pero a nivel de firewall te va a quedar pegada. Entonces, son valores que tienen que ser ajustados, que tienen que ajustarse. Normalmente una sesión TCP de un servidor cualquiera, cuando da timeout, el servidor te manda el TCP reset o el TCP fin. Por lo tanto, el firewall lo ve y cierra la sesión. El problema pasa cuando, por alguna razón, el servidor no se entera del fin de la sesión y la sesión queda establecida y queda pegada en el firewall. Hay que hacerla expirar en algún momento. Normalmente ese valor por default es de 3600 segundos. Punto. Ahora, el problema es, ¿qué pasa cuando la sesión sale por una interfaz y en el mismo momento en que esa interfaz, que ese paquete salió por esa interfaz se cae? El paquete del otro lado va a volver por el otro camino, tal como nos decía Andrés. Ahora, el paquete en el otro camino va a ser descartado automáticamente porque no tiene sesión asociada, porque sabía que tenía que salir por
tenía que entrar por la otra interfaz que fue la que se cayó. Entonces, no importa si tenías un timeout de 5 o de 1000 o de 3600. La sesión estaba pegada al puerto 1 que se cayó. La sesión que está entrando no tiene puerto pegado, porque no tiene sesión, no se vio nunca salir el paquete con el SYN. Entonces, por ahí nunca va a haber sesión. Y sí, cada vez que esta opción podría ser conveniente que ustedes lo habiliten en cuanto empiezan la configuración de SD-WAN. Siempre y cuando ese sea un comportamiento que ustedes quieren. Puede darse la situación donde ustedes no quieren ese comportamiento. Pero bueno, normalmente sí lo querrían, coincido con Andrés. Pero bueno, cada compañía es cada compañía, cada empresa tiene su propia política. Y obviamente ahí va a entrar en juego lo que la política corporativa diga. En el caso de ustedes probablemente sí, sea algo que tiene que estar habilitado por default. Porque habilitarlo sería una brecha de seguridad en algún sentido. No es brecha de seguridad. Lo único que aporta es más uso de CPU, más uso de memoria, perdón, porque está sobrecargando la tabla de sesiones. Claro, doblás la sesión. Exacto. Desde el punto de vista de la seguridad, no, porque es un camino posible para la entrada. Es algo que está previsto. Entonces, no debería ser un problema en la seguridad. Simplemente redunda en más uso de memoria. Nada más. Bueno. ¿En qué estábamos hablando? Dijimos que cuando una sesión podía ensuciarse, esa sesión que sufría Rodrigo, un cambio. Sí. Perdón, volviendo al tema anterior. Entonces, por ejemplo, yo no querría tener habilitado el tema de las dos sesiones si, por ejemplo, yo tengo dos vínculos, ¿no? Uno de buena calidad, por decirlo, y otro, el segundo, de una calidad inferior, un satelital o algo así. Si yo estaría mandando determinadas sesiones y un tráfico que soporta el vínculo A, digamos, un MPLS, y se llegara a caer, no quisiera que ese tráfico, específicamente, por ejemplo, no sé, SSTV o una cosa así, me sature el vínculo de backup. En ese caso sí tendría sentido que no se Correcto. dupliquen las sesiones, ¿no es cierto? Correcto. Tiene sentido. En ese caso tiene sentido. Porque vos podrías poner una regla diciendo no se utilice ese camino para esta aplicación. Si se me cae la llamada telefónica, no me importa, no hablo por teléfono, pero no quiero que se me caiga la aplicación corporativa que es ese Telnet Legacy que se hacía contra el mainframe. Bien, perfecto. Pero bueno, son cosas que ustedes pueden ir controlando, son cosas que ustedes pueden ir manejando en la medida de lo necesario. Ya vamos a ver también que existen formas donde ustedes, más allá de la sesión auxiliar o no auxiliar, van a poder manejar respuestas por distintos caminos. Ya vamos a hablar de todo eso, pero sí, básicamente esa es la idea y es correcta la apreciación. Bien, decíamos que cuando una sesión puede ser ensuciable, podía cambiar la tabla de ruteo, y también dijimos que una vez que cambiaba la tabla de rutas para esa sesión, se marcaba como sucia, y que al ser marcada como sucia debía ser analizada por todas las políticas de firewall nuevamente, lo cual va a implicar mayor consumo de CPU. Si el equipo está medio jugado en cuanto a la capacidad de CPU, obviamente esto puede ser un problema y ustedes pueden decidir, no analizamos todo, analizamos solamente las sesiones nuevas. Cuando ustedes deciden analizar las sesiones nuevas, en la tabla de sesiones se agrega un nuevo flag, que es el flag persistente. Y eso significa que no va a tener que ser reevaluada. Eso significa que en la configuración hemos decidido que solamente vamos a evaluar las sesiones nuevas. Las que ya estaban establecidas cuando se produjo el cambio en la tabla de ruteos
son marcadas como persistentes y por lo tanto no se reevalúan. Una cosa que también puede ocurrir, sobre todo cuando ustedes tengan más de un data center con más de un FortiGate, podría pasar también que en el preciso instante que un paquete está saliendo desde un spokes hacia el hub, este hub se caiga o este camino se caiga. Entonces, podría pasar que en algún momento el mismo spoke, dado que este camino o este hub se cayó, decida empezar a comunicarse a través del otro hub. Pero como un hub es un FortiGate y otro hub es otro FortiGate, son dos firewalls independientes, son dos firewalls distintos, son dos clusters distintos. Y por ende, la PC1 va a estar mandándole un paquete al FortiGate 2 que no es un paquete de tipo SYN, va a ser un paquete de tipo ACK a un número de secuencia particular, para el cual el segundo FortiGate nunca vio un paquete SYN. Para el FortiGate es una sesión que nunca se estableció, lo cual este FortiGate va a considerar malo. Malo en el sentido, no necesariamente malo en el sentido de malo, sino como fuera de estado, como un paquete que no deberíamos haber recibido. Entonces lo va a descartar. Existe la posibilidad donde ustedes puedan decirle a uno de esos equipos que se admiten los paquetes o las sesiones TCP sin un paquete SYN. Esta es otra de esas configuraciones que se puede habilitar a nivel de BIDOM, a nivel de sistema o también a nivel de política de Fire. Y esto sí puede redundar en una falla de seguridad, porque dice que yo puedo permitir pasar un paquete a través de este equipo para el cual nunca vi un SYN. Entonces, ¿qué podría pasar? Alguien podría robarme un paquete acá al medio, por ejemplo, con las credenciales de acceso, con lo que fuere, con la cookie de sesión, con lo que sea, y alguien, ese mismo alguien, a través de este camino podría inyectar ese paquete, y ese paquete podría pasar, porque claramente yo no quiero iniciar una sesión nueva contra el server, porque la sesión ya está establecida a través de este camino. Si yo inicio una sesión nueva a través de este camino, el server probablemente me pida la contraseña, el usuario y la contraseña para enviarme una cookie de sesión nueva. Y probablemente no es lo que tengo, no es lo que me robé. Entonces yo no voy a nunca mandar, si soy un atacante, no voy a mandar un paquete de tipo SYN, voy a mandar un paquete de tipo ACK hacia el servidor. Y el firewall lo va a dejar pasar. Entonces, lo que debería pasar es que ustedes utilicen esta técnica, esta configuración con muchísimo cuidado y que dentro de lo posible lo hagan regla por regla. Claramente, bajo ningún punto de vista, debería ser aplicado en una regla que me conecte contra Internet. Sería una locura. Cada vez que ustedes habiliten esta característica, va a ser necesario que también deshabiliten la protección anti-replay. La protección anti-replay lo que hace es controlar los números de secuencia. De nuevo, yo voy a mandar un ACK para un número de secuencia que nunca vi pasar. Entonces, no solamente permito pasar un paquete para el cual nunca vi un SYN, sino que aparte tampoco voy a controlar el número de secuencia, lo cual es básicamente una locura desde el punto de vista de seguridad. Pero bueno, son opciones que pueden hacer. Mi sugerencia es, nunca hagan esto. No lo permitan nunca. Si lo van a hacer algo parecido, bueno, háganlo regla por regla y con extremado cuidado. Con extremo cuidado. Bueno, ¿cómo se hace esa configuración?
a nivel de sistema, a nivel de BIDON, config system, settings, TCP sessions without SYN, y después a nivel de política de firewall, deshabilitan el anti-replay y habilitan la sesión sin el SYN. Por supuesto, insisto con lo mismo, nunca, pero bajo ningún punto de vista, una política de este estilo con una conectividad desde Internet. Una conectividad hacia Internet es en realidad bastante objetable. Podría ser una conexión hacia un servidor de comando y control, algún troyano, por ejemplo, cosas por el estilo. Ya de por sí es bastante objetable. Pero bueno, digamos que eventualmente se podría, pero bajo ningún punto de vista desde Internet hacia adentro. Bueno, y así llegamos al final de la lección. Hemos metido muchos conceptos de ruteos, de sesiones. En el futuro vamos a hablar mucho más de BGP, mucho más vamos a hablar y más profundamente, pero tenemos una idea, al menos vaga, de qué es lo que podemos hacer. Y así llegamos al final de esta lección. Lo que nos queda por delante es un laboratorio número 4, que ustedes no van a hacer, donde la intención de este laboratorio es que ustedes solucionen problemas. El primer laboratorio nos dice, tenemos una arquitectura de este tipo y se está dando este problema. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Corregirlo. El problema nos dice, si va un paquete de un lado para el otro pasa esto, pero en realidad es esperado o se quiere que pase esto otro. Bueno, ustedes tendrían que hacer lo que sea necesario para solucionar ese problema. Lo mismo con el segundo laboratorio, donde van a solucionar otro tipo de problemas. Vamos a hacer una cosa. Denme 10 o 15 minutos para ir a calentarme agua para el mate, por favor. Tengo ya la garganta recontra seca. Nos vemos en 15 minutos con el mate en la mano y les muestro cuál sería la solución a estos problemas. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Pongo el contador a 15 minutos, lo pongo ahí en la... tienen mucho de comandos, y comandos que son comunes, ¿no? No hay nada loco en todo esto, no hay nada raro que se invente, sino que se usan todas las herramientas que tenemos, que obviamente tienen que conocerlas ustedes. Lo que se intenta hacer con estos slides es desarrollar una suerte de proceso que ustedes tengan, que ustedes puedan internalizar para solucionar cualquier problema. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de reproducir el problema de la mejor forma, de la forma más feasible posible, de la forma más veraz posible. Para eso vamos a hacerle un ping hacia el cliente de la sucursal 2 desde el cliente en la sucursal 1, o al revés. Hacemos un ping desde el cliente 1 hacia el cliente en la sucursal 2. Hacemos un ping -F, un ping -T o como sea, y lo dejamos corriendo. En el FortiGate más cercano al cliente que estaría mostrándonos un comportamiento anómalo, podríamos hacer una captura de paquetes, porque queremos comprobar que esos paquetes están saliendo a través del vínculo TMPLS, que, como nos dice la configuración, no era lo esperado. Diagnose, sniffer, packet, cualquier interfaz, que el host coincida con el 10.02.101, sabemos que es la IP del cliente de aquel lado, que el número 4 para ver la interfaz de entrada-salida. No vamos a poner una cantidad máxima de paquetes. Y bueno, acá la hora en formato normal. Acá vemos que el paquete está entrando por la interfaz puerto 5 desde este origen.
hacia este destino. Es un paquete de tipo echo request, sale por la interfaz MPLS el echo request. Vemos que el paquete de respuesta entra a través del MPLS y sale hacia el destino este, y finalmente vemos que por el puerto 5 sale el paquete que vino como respuesta. Hemos podido comprobar que se está usando el MPLS y no era lo esperado. Lo esperado era que todo el tráfico salga por T y net 0 y que solamente se utilice el MPLS cuando el T y net 0 no esté disponible. Vamos a comprobar las configuraciones rápidamente. Vemos el SLA de performance que va de un lado para el otro y nos dice que está todo bien, no hay paquetes perdidos, los vínculos están arriba, el T-net 0 está arriba, entonces no debería ir nunca a través de este camino. Vamos a la regla de SD1, ubicamos que tiene que usarse la regla cuyo ID es el número 3, que va de este origen hacia este destino, y nos dice extrañamente que la interfaz seleccionada es la interfaz de Internet, lo cual hace muchísimo ruido. ¿Cómo es posible que se esté seleccionando que el SD1 considere que la interfaz de Internet es la que tiene que utilizarse, pero no se esté utilizando? Bueno, vamos a continuar depurando y lo que podemos usar a continuación es el Diagnose Debug Flow. Recuerden, siempre que no tengan idea de para dónde salir disparando, ejecuten un Diagnose Debug Flow. Ese Diagnose Debug Flow lo que va a hacer es mostrarle cuáles son todas las decisiones que el firewall toma en todo momento. Ejecutamos Diagnose Debug Flow, podemos poner que filtre por destino al 10.02.101, podemos poner que filtre por protocolo igual a 1, o sea ICMP, en fin, podemos filtrar de cualquier forma y vamos a encontrar con que está haciendo match con el policy route ID número 1. Lo cual puede ser esperado. Ahora, pregunta. El policy ID 1, o mejor dicho, ¿está haciendo match con la regla de SD1 número 3, la que corresponde? Pregunta para ustedes. La respuesta es no. No está haciendo match con la política, con la regla de SD1 que corresponde. ¿Por qué razón? Porque está haciendo match con un policy route ID cuyo número es inferior a 65535. Con lo cual nos dice que el policy route con el cual está haciendo match es una política de ruteo que no es una regla de SD1. Entonces, sabemos que definitivamente no está haciendo match con la regla número 3 de SD1. Porque de hecho no está haciendo match con ninguna regla de SD1. Entonces, ya saben cuál es el problema. No hace match con la regla de SD1. Ahora la pregunta es ver por qué razón no hace match con esa ruta. Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es investigar todas las tablas de ruteos, todas las tablas de policy routes, entonces diagnose firewall per route list, y nos encontramos con una regla, una política de ruteo que claramente dice que para llegar a ese destino lo tiene que hacer a través de cierta interfaz. En la interfaz gráfica, ustedes se van a encontrar con una regla de este estilo. Y claramente dice que si el puerto entra por la interfaz número 5, viene desde la LAN desde la LAN de la sucursal y va hacia la LAN corporativa, lo tenemos que enviar a través de
la interfaz MPLS. Y esta es la razón por la cual no funciona. Es la razón por la cual todos los paquetes salen por el MPLS. Recuerden el diagramita que veíamos. Uy, lo cerré. Recuerden el diagrama que veíamos en la lección de ruteo como tal, que tenía todos las reglas de SD-WAN, perdón, que tenía las decisiones de ruteo, lo estoy buscando, este que está acá. Recuerden esta tabla, esa no. Recuerden esta tabla que decía que si hacía match con una política de ruteo, regular, directamente el paquete era o podía ser reenviado. No está nunca llegando hasta este punto. Entonces, como existe una política de ruteo, hace lo que la política de ruteo dice. Entonces, acá tenemos la causa de este problema y es remover, o mejor dicho, la solución es remover la política de ruteo. Borramos la política de ruteo y obviamente pensamos que hemos solucionado el problema y volvemos a ejecutar o revisamos la captura de paquetes que estábamos haciendo. Ahora vemos que los paquetes entran por el puerto 5 y salen por el túnel de Internet. Vemos que el paquete entra por el túnel de Internet y sale por el puerto 5. Pregunta, ¿hemos solucionado el problema? Patricio, veo que te desmuteaste, pero no te escucho. Yo creo que no. Bien, claramente no lo hemos hecho. Hemos cambiado el problema porque ahora no está usando el MPLS, pero está usando un túnel que se llama TINET1 y nos decían que tenía que salir por un TINET0. Entonces, evidentemente hay otro problema. No tenemos idea para dónde salir corriendo, entonces volvemos a hacer el mismo diagnose, debug flow. Vemos que no está haciendo match con ningún policy route, lo cual ya es una alerta. Vemos que hace match con una política de firewall, que es la política número 4, y que el paquete está entrando a la interfaz de VPN. Pero claramente no es la interfaz que corresponde. Entonces, otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es una de las razones por las cuales no se estén procesando las reglas de SD-WAN? O sea, yo sé que las reglas de SD-WAN no son procesadas porque no veo match con ningún policy-based routing. Recuerden, deberíamos ver un match parecido a este, pero debería decir, en vez de ID igual a 1, debería ser un número mayor al 65.535. Como no lo veo a ese match, está claro que no está haciendo match con ninguna regla de SD-WAN. Entonces, ¿por qué razón no está procesando ninguna regla de SD-WAN? Recuerden cómo empezamos la lección de ruteo. Tiene que existir al menos una ruta a través de una interfaz miembro y esa ruta tiene que ser la mejor ruta posible hacia ese destino. Entonces, estamos ante un eventual problema en la tabla de rutas. No hay una ruta hacia ese destino que utilice una interfaz miembro de alguna zona de SD-WAN.
Vamos a mirar la tabla de ruteos, get router info, routing table, y buscamos cómo hacer para llegar a la 10.0.2.101 y nos muestra que lo haríamos a través de la interfaz TINET1, que se conoce por haber sido agregada de forma estática. Ok, bien. Ahora, Diagnose Sys SD1 Member nos va a mostrar si la interfaz TINET1 pertenece a una interfaz miembro de alguna zona de SD1. Entonces, claramente podemos ver que como la TINET1 no está listada, no pertenece a ninguna zona de SD1, no es ninguna interfaz miembro. Y claramente, si estáticamente tenemos una ruta a través de una interfaz que no es una interfaz miembro, listo, claramente no se van a procesar las reglas de SD1. Obviamente tenemos un error en la tabla de ruta. Y fíjense, la definición en la tabla de rutas estáticas dice que para llegar a este destino /24 lo hacemos a través del TINET1. Para llegar al destino con 8 bits de máscara lo hacemos a través del overlay. Tenemos una ruta a través de una zona. Sin embargo, la mejor ruta, la ruta más específica, lo hace a través de una interfaz que no es la interfaz miembro. Con lo cual, habría que borrar esta ruta. Ok. Borramos la ruta y volvemos a ver qué pasa ahora. Bueno, eventualmente podríamos volver a la captura de paquetes, ¿sí? Y ver que el paquete sale por una interfaz o por otra, no lo sabemos todavía, pero acá dicen, bueno, veamos qué pasa con la tabla de ruteos nuevamente. Volvemos a ver qué pasa, cómo hacemos para llegar a ese destino, y ahora nos muestra que pasamos a través del MPLS. Con lo cual, vemos que el mejor destino, ahora sí es una interfaz del SD1, porque de hecho lo habíamos visto antes. Pero es como que volvemos a una situación mala. Ya habíamos salido del ruteo vía MPLS, pero volvemos de nuevo al ruteo MPLS. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que hayamos vuelto ahí de nuevo? Bueno, volvemos a hacer el diagnose debug flow, a ver qué es lo que está pasando. Vemos que hace match con un policy route superior al 65.535. Y ahora vamos a ver de qué se trata ese policy route mayor a 65.535. Buscamos en la tabla de política de ruteo la que sea coincidente y nos encontramos con que tiene el flag que empieza con BWL. Así que sabemos que es efectivamente una política de ruteo. Entonces, ahora la cosa está realmente bastante confusa, porque aparte sabemos que está siendo procesado por la regla de SD1 número 3. Si está haciendo match con lo que corresponde, si está en la zona de SD1 y todo, ¿por qué razón la TINET0 se está descartando? ¿Por qué no se está usando la TINET0? Ya habíamos visto que estaba en buenas condiciones de salud. Vamos a ver la tabla de ruteo y encontramos con que no hay rutas a través de la TINET0. Tenemos a través del puerto 1, a través del puerto 2, tenemos la estática a este destino a través del MPLS, no tenemos otro camino hacia la 10.0.0.0, no tenemos hacia la 10.0, estamos, la verdad, complicados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a ver que tenemos la ruta definida hacia el destino 10.0.0.0/8 a través de la interfaz overlay. ¿Por qué razón, si yo tengo la zona overlay
agregada en una ruta, ¿por qué razón esa ruta no está agregada en la tabla de ruteo? No estamos hablando de la forwarding base. En la forwarding base se guarda la mejor ruta. No es el caso. Pero ¿por qué en la tabla de ruteos no aparecen todas las rutas posibles hacia este destino? Si estamos usando la zona overlay. ¿Quién se ríe? Está como miembro de la zona. Porque claramente la zona overlay no tiene a la interfaz inet0 como una interfaz miembro. Lo que hicimos antes, y totalmente maliciosamente, fue mostrar que la interfaz TINET0 formaba parte de las interfaces miembro. Acá. Formaba parte de las interfaces miembro de las zonas SD-WAN. Pero no dijimos a qué zona pertenecía. Entonces, y eso fue hecho con total maliciosidad, lo que descubrimos es que la interfaz TINET0 pertenece a la zona Virtual WAN Link. ¿Y por qué está agregado a esa zona? ¿Cuál fue el error? La zona por defecto. Porque es la zona por defecto, correcto. El administrador creó la interfaz miembro y se olvidó de asociarla a la zona de SD-WAN overlay. Editamos la zona, agregamos la interfaz o editamos la interfaz y la agregamos a la zona. Volvemos a ver la tabla de ruteo. Ahora sí, vemos que tenemos agregadas las dos rutas a través de Internet y a través del MPLS. Y ahora sí, vemos que el ping sale por la interfaz INET0. El segundo punto, el segundo comportamiento esperado, es que se utilizara la interfaz MPLS como failover. O sea, que cuando este no esté disponible, todo el tráfico empiece sí a pasar por MPLS. Ok, ¿será que está funcionando? ¿Será que no está funcionando todavía? Vamos a probar. Bien, entonces, mientras el ping sigue corriendo, vamos de alguna forma a poder comprobar que el tráfico sigue saliendo por el túnel INET0. Ahora, vamos a bajar la interfaz de nuestro Service Provider 1, simulando una caída de ese Service Provider, y acá vemos que el tráfico que venía pasando por que se venía saliendo por el INET0, ahora empieza a salir por el MPLS. Con lo cual, sí está cumplido el segundo comportamiento esperado. ¿Y cuál era el tercer comportamiento esperado? El tercer comportamiento esperado era que una vez que se producía el failover, el MPLS, cuando el túnel preferido, el túnel primario, volviera a la vida, se haga el failback al mismo túnel. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Con el túnel caído y el tráfico saliendo por el MPLS, lo que tendríamos que hacer es volver a levantar el Service Provider número 1 y volver a hacer la captura de paquetes. ¿Y qué debería pasar? Todo el tráfico que estaba saliendo por el MPLS debería volver a pasar por
el túnel de INET 0, que era el preferido. Por lo tanto, problema solucionado, el tráfico se está comportando de la forma esperada. Nos vamos a dormir y el lunes aparece alguien con otro problema.